A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Amigos televidentes, bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos, un espacio dedicado a hablar de lo que más nos gusta, la aviación. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @CielosAvier. El día de hoy contamos con nuevamente, la presencia de un gran amigo, una persona a quien respeto, considero mucho, con quien les había mencionado un programa pasado, con quien nos conocimos en una situación profesional, y a la final de eso es lo bonito que tiene esta actividad, acabamos siendo buenos amigos. Es del general Osvaldo Domínguez, él fue director de la DAC, fue comandante general de la Fuerza Aérea, una persona muy entendida en temas de aviación y un experto en todo lo que a la aviación se trata. Bienvenido Osvaldo, gracias por aceptar la invitación. Gracias mi querido Marco, qué gusto nuevamente hablar de lo que más nos gusta efectivamente. De la aviación. Así es. Osvaldo, cuando le llamé para pedirle que me acompañe en el programa, le había mencionado que uno de los motivos principales era porque el tema de los helicópteros Druv sigue en boga desde hace no sé cuánto. Y claro, y todo el mundo se ha centrado en los contratos, si hubo negociaciones, si hubo negociados, de la muerte del general Gabela, desafortunada muerte del general Gabela, pero ese no es el objetivo de este programa. En este programa hablamos de temas de aviación en general. Pero nadie ha hablado de el por qué los helicópteros Druv no resultaron buenos o resultaron malos o no hubo técnicamente alguna calificación, yo no sé qué. ¿Por qué no funcionaron? Si son helicópteros que entiendo están volando, son indios, los fabricados en la India, y en la India están volando y vuelan al parecer muy bien, de lo que pude algo investigar, y venden a otros países, pero acá fueron un desastre. Fueron un desastre total. Entonces sí quería escuchar la opinión de una persona que conoce, y más aún un general de la Fuerza Aérea. Los helicópteros estuvieron con la Fuerza Aérea, un general de la Fuerza Aérea que nos explique qué conoce usted de los helicópteros, por qué técnicamente u operacionalmente fueron un desastre acá en Ecuador. Bueno, realmente los hechos nos relevan de las palabras. Creo que dentro de la historia de la Fuerza Aérea, este proceso de adquisición de estos helicópteros quedará marcado como un hito y como una lección para que las nuevas generaciones y las personas que en su momento tengan que tomar decisiones guarden como un ejemplo de lo que nunca se debe hacer, de lo que nunca se debió hacer, por todas las consecuencias por las cuales la Fuerza Aérea y el país y algunas vidas humanas pagaron caro esta, yo diría, inapropiada decisión. Y me atrevo a decir esto porque para entender la decisión final vale la pena comprender que es un proceso que arranca desde el año 2006, cuando la Fuerza Aérea hace saber que una de sus principales actividades dentro de su misión, la tarea de búsqueda y rescate, de rescate de combate, y más aún de empleo del poder militar en caso de empleo de los helicópteros para atacar fuerzas subversivas, la Fuerza Aérea no tenía equipo.
Y entonces se produce el primer intento de compra a través de un proceso en donde se señalan lo fundamental que eran los requerimientos técnicos. Y a grandes rasgos se dice, tiene que ser un helicóptero de 2 turbinas, tiene que ser un helicóptero con capacidad para transportar entre 6 y 10 personas, tienen que ser helicópteros que tengan capacidad y un techo operacional que permita sobrevolar y, si es que es del caso, utilizarlos y emplearlos en las alturas andinas, es decir, alturas de 20.000 pies, que para que la gente nos comprenda, 6 o 7.000 metros con relación al nivel del mar. Siendo estas las condiciones básicas y fundamentales, la segunda parte era saber qué cantidad de presupuesto se disponía para aquello. Y en aquel entonces, las condiciones económicas del país limitadas, como en la actualidad, obligaron al mando de aquel entonces a buscar helicópteros con esas condiciones técnicas, pero no de fábrica, sino ya usados, es decir, más asequibles al público. Eso genera una serie de dificultades posteriormente, y luego del análisis, el mando de aquel entonces, el mando del general Jorge Moreno, que estaba en calidad de comandante de la Fuerza Aérea en el año 2006, declara desierto el concurso. Pero la necesidad operativa de la Fuerza Aérea permanece. Y es así como hay el relevo de mando, asciende de comandante el general Jorge Gabela, y nuevamente se presenta en el comité el requerimiento operacional de la necesidad de contar con helicópteros de rescate bajo las condiciones que le había mencionado Marco. Es ahí cuando aparecen por primera vez dentro de las alternativas unos helicópteros ensamblados en la India, que tienen el nombre de los helicópteros Dhruv. Sin embargo, Perdón que le vaya interrumpiendo, por supuesto, Osvaldo. Ensamblados en la India, pero cuyo origen es de dónde. A ver, al decir ensamblado, quiere decir que los diferentes componentes, la célula, por ejemplo, que es donde están los pilotos, que es un habitáculo maravilloso, porque de todos los accidentes, solo uno de ellos ha sido fatal, proviene de unos helicópteros alemanes. Okay. Las turbinas son turbinas de fabricación francesa Turbomeca, que utilizaban los helicópteros aeroespacial o los helicópteros que tienen normalmente los Puma, los Alouette, helicópteros conocidos en nuestro medio. Es decir, los principales componentes venían de helicópteros de altísima calidad. Por temas de mano de obra y por tema de costos, se ensamblan en la India, y es ahí donde bajan dramáticamente los precios. Y a mi modo de ver, ese es el error fundamental que induce a los diferentes mandos a querer atender un pedido de gobierno y decir, tenemos que procurar comprar las cosas más baratas, busquen mercados alternativos de armas. Ya el imperio y los mercados de Occidente de armas van transfiriendo tecnología a Sudáfrica, a la China, a la India. Abran su horizonte porque nos interesa buscar armamento, y en este caso helicópteros más baratos. Eso empuja a que estos helicópteros salgan a flote, sin embargo de que en aquel entonces el comandante general, el general Gabela, rechaza la recomendación del comité presidida por el general Bohórquez, y participaran, entre otras personas, algunos de los miembros que posteriormente aparecen. Pasa el tiempo, el general Gabela se opone en calidad de comandante, pide que haya un nuevo estudio, pero él deja sus funciones y asume el mando el general Bohórquez, y pasa a presidir el comité de contrataciones el general Barreiro. Nuevamente se presenta la necesidad operacional, y es ahí donde se recupera otra vez la posibilidad de los helicópteros Dhruv, a pesar de que ya con todo el estudio anterior que hubo, se mencionaba de algunas deficiencias que tenía, entre otras cosas que algún país, un tercer país, no había tomado los helicópteros por determinadas fallas operacionales que existían. Sin embargo, los comités de contrataciones y el alto mando de la Fuerza Aérea consideraron en su momento
que era un helicóptero apropiado para el cumplimiento de su misión y se procede a la adquisición. Indistintamente de los análisis y estudios de Contraloría, de lo bien o mal que hicieron esos procesos, yo me refiero simplemente a la decisión que tomó el alto mando de la Fuerza Aérea para tener el equipo necesario para cumplir una tarea constitucional, como es las maniobras de operaciones de búsqueda, de rescate y de rescate de las tripulaciones de combate, que es una tarea propia de la Fuerza Aérea. Lamentablemente, de lo que he podido estudiar, llego a la conclusión de que ensamblar, por más buenos que sean los componentes, y luego del ensamble, que es una parte mecánica, viene la integración de los sistemas mecánicos a los sistemas electrónicos, y los sistemas electrónicos hoy a los sistemas de computación que permiten que los aviones tengan pilotos automáticos, directores de vuelo, que en última instancia reemplazan al ser humano y que hacen vuelos con mayor precisión cuando todos los sistemas funcionan bien. Considero que el haber buscado este equipo por el precio fue una equivocación, por cuanto a mi modo de ver los estándares de calidad, los controles en la India son muy diferentes a los de los países occidentales, en donde más allá de la propia industria, usted tiene la FAA en los Estados Unidos, la JAA en Europa, que son organismos que velan por la seguridad aeronáutica, y al velar por la seguridad aeronáutica se fijan determinados conceptos en donde la duplicidad, la redundancia, los materiales con que se ensamblan son de la más alta calidad, y eso hace que los precios sean distintos a los que se estaban ofertando. Una vez que se adquieren los helicópteros, y esto es lo que no se ha dicho, a mi modo de ver, no solamente se puede aducir que hubo falla humana. La falla humana es producto falla de una humana serie, en los accidentes. Culpando a los pilotos. Okay. La falla humana es el último de los factores que se producen, pero para mí la primera falla es la falla de comando. Porque el día en que aquellos helicópteros hicieron los vuelos de presentación en una festividad del 27 de octubre, el día de la presentación, el helicóptero que estaba haciendo el vuelo de demostración dentro de una escuadrilla se precipitó a tierra. Primera voz de alerta. Estaban los pilotos que estaban ahí. Perdón que le vaya interrumpiendo, Osvaldo. Pero entiendo yo que al igual que con los aviones civiles o con las aeronaves civiles, la Fuerza Aérea también tiene una junta de investigaciones de accidentes, de incidentes. ¿Usted tiene conocimiento de cuál fue el resultado de la investigación del primer accidente del Conozco que se dijo finalmente que fue falla humana. Okay. Por mi experiencia y en honor a la verdad, la falla humana se produce luego de varias fallas. La primera, falla de comando. ¿Quién, qué organismo y qué historial tienen aquellos pilotos que son seleccionados para hacer el primer vuelo de presentación? Eran los pilotos, tenían experiencia de haber volado en la sierra, tenían experiencia sobre la maniobra que hacían, porque además, de lo poco que conozco, el helicóptero tenía una limitación cuando hacía determinado ángulo de viraje hacia la izquierda, y es así cuando se precipita a tierra. Entonces, todos estos pequeños detalles que usted los va sumando, llegan a una conclusión final, en el sentido de que, más allá de que los helicópteros no terminaron siendo una solución para la Fuerza Aérea, sino un grave problema para el país, se generaron, a mi modo de ver, algunas negligencias de comando que provocaron varios accidentes y la utilización o el empleo de los helicópteros o en zonas inadecuadas o en misiones inapropiadas. Pero de una u otra manera existen ahí los reportes de los accidentes que pasaron. Luego de eso hubieron 3 accidentes más. Uno de ellos que causó la muerte de los pilotos. Yo, de lo que recuerdo de mi vieja época de piloto de helicóptero por allá por 1971, 72, veníamos a la sierra y pasábamos por La Viudita,
es decir, siguiendo Santo Domingo, pasando Tandapi. Ahora, cuando se estrelló el helicóptero asignado al presidente y que falleció la tripulación, venían por uno de los pasos más altos de la cordillera, que es por Alausí. Desconozco quién autorizó ese tipo de vuelo, esa ruta. Entonces siempre hay detrás de esto el comando, y en la vida militar mucho más aún. Nada se puede hacer sin conocimiento y aprobación de los diferentes niveles de mando. Finalmente, y para terminar, creo que en la Fuerza Aérea este rato existen 3 helicópteros que están en condiciones de vuelo, pero que tienen un INRI atrás de esto. Tienen un pésimo prestigio, fueron motivo de una discusión más allá de la parte técnica, que ya involucra la parte ética de las decisiones, en donde se llega a decir que inclusive fue el móvil y el motivo para asesinar a un excomandante general. Yo me resisto todavía a creer, porque no encuentro razones para que jóvenes que están ahora al mando, que estuvieron, que los conocí desde que fueron cadetes, pudiesen haber llegado a un grado de deterioro de su ética profesional como para permitir que se hagan unas cosas de esas. En conclusión, creo que no son ni fueron los mejores helicópteros, al menos para las misiones que se asignaron, y creo que al haberse tomado esa decisión, el tiempo ha dado la razón de que no eran apropiados, porque finalmente el Ecuador demanda, por su propia orografía, helicópteros con alta capacidad de vuelo estacionario en altura, con alta capacidad y potencia para poder cumplir las tareas con las limitaciones que tienen los aeropuertos de altura o los helipuertos de altura. Y finalmente, con la amenaza que hoy tenemos, creo que las Fuerzas Armadas deberán mirar la conveniencia de tener un alto grado de movilidad y capacidad de reacción, y para eso el helicóptero, como vemos en Colombia, es la herramienta más apropiada. Entonces, en conclusión, como usted dice, Osvaldo, usted piensa, su criterio, que los helicópteros no es que hayan sido malos per se, sino que no eran los más adecuados para lo que necesitaba el Ecuador, para nuestra orografía, para nuestra geografía ecuatoriana. No digo que estos se vayan a comparar, porque como en todo, me imagino, hay calidades y calidades. No es lo mismo tener un Mercedes-Benz alemán que un Volkswagen alemán, que también son autos de muy buena calidad, pero las diferencias están. Creo que los errores grandes se cometieron de querer aceptar un helicóptero de esas características a un precio que era 60% más bajo que los precios de mercado. Allí usted tiene que empezar a entender por qué. Y cuando usted entiende que fueron componentes de la más alta calidad, ensamblados e integrados en un mercado distinto al que estábamos acostumbrados a comprar el armamento, que tenía unos controles rigurosos de la materia prima, de los sistemas de soldadura, en fin, una serie de cosas que marcan la diferencia de los costos. Creo que esa fue una negligencia, una falta de estudio, una ingenuidad, si cabe el caso. 2, el proceso de entrenamiento y la falta de entereza, inclusive de los pilotos o de los comandantes del escuadrón, de hacer saber al alto mando que esas aeronaves no responden adecuadamente para determinado tipo de misiones. Creo que hubiesen dado una voz de alerta más oportuna y no sacrificar o sus vidas o cometer accidentes como los que ahora comentamos. Creo que el grave daño, el mayor, se ha hecho a la República, se ha hecho a las Fuerzas Armadas. Hemos perdido una capacidad operativa por más allá de 10 años. Hay un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea que no tiene equipo de vuelo, su moral combativa, su moral debe estar bastante baja, y eso sí afecta al alistamiento operativo y al grado de capacidad que tienen que tener nuestras instituciones armadas. ¿Y qué hacer entonces para solventar este descalabro? Ya hay 3 helicópteros que están ahí. No deben volver a volar, okay, pero debe inmediatamente, considero que debe haber muchas necesidades como siempre existen, pero creo que con sabiduría y mirando lo que ha pasado y lo que se requiere, el alto mando de la Fuerza Aérea tiene que saber demostrar ante el poder político la necesidad de adquirir helicópteros de la mejor calidad, como los Black Hawk que tiene Colombia, helicópteros americanos o helicópteros europeos, que estén a la altura
de poder cumplir las tareas que le tienen que asignar. Me parece que esa es la mejor manera de aceptar una equivocación, más allá de los errores que pudieron haber habido fuera de la parte técnica que no nos corresponde. Son especulaciones y hay órganos de control y hay instituciones que son las llamadas a buscar y a encontrar si es que han habido cualquier otro tipo de desviaciones. Pero en el tema del armamento, creo que la historia es la mejor lección. Nosotros tuvimos la suerte de utilizar un armamento en 1995, comprado por antiguos oficiales y antiguos mandos de las Fuerzas Armadas en la década de los 75. Y no se compraron aviones, no se compraron helicópteros, se compraron sistemas de armas. El avión per se es una plataforma, pero tenían sistemas de aeronavegación, sistemas de navegación y ataque, misiles, bombas inteligentes, es decir, eran armas. Eran parte del componente del poder militar que requiere una nación frente a las amenazas. Ojalá esa lección sirva para que los nuevos mandos, dejando cualquier cosa, piensen en el Ecuador y piensen que son adquisiciones que deben, al ser tan altas, deben tener una duración de 40, 50 años, más allá de todas las formas de ahora que tenemos con la tecnología, irles poniendo a punto en cada momento. ¿Y qué tenemos ahora entonces, Osvaldo? Usted dice que en la década de los 70 se compraron estos sistemas de armas, hablando de la Fuerza Aérea específicamente, los Mirage, los Kafir. Teníamos una aviación supersónica de 30 aeronaves. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora creo que existen unos aviones, también me parece que vienen de Sudáfrica, bajo esta misma concepción, que vienen de una plataforma francesa con una modificación israelí. Es decir, no vale la pena que nuestro país, que tiene escasos recursos, por ahorrar, se convierta en conejillo de indias o quiera hacer experimentos. No, tenemos que comprar material bélico de primera, probado, garantizado, y preparar al elemento humano para que lo use y la ciudadanía sepa que tenemos Fuerzas Armadas equipadas, entrenadas y listas para su empleo. Hoy por hoy de la Fuerza Aérea desconozco, solamente sé que tienen una fuerza importante de aviones tácticos como son los Super Tucano. Es un avión muy apropiado para las amenazas que tenemos en la frontera norte, porque tienen toda la tecnología de punta, son aviones que tienen sistemas de navegación y ataque con apoyo de radares y con apoyo de otros aviones que le dan su cierta capacidad de fuego. Pero para proteger todo el espacio aéreo, no creo que la Fuerza Aérea este rato tiene una aviación supersónica que permita tener una capacidad de respuesta importante, ni tampoco creo que tenemos aviones que permitan hacer el reconocimiento aéreo o la exploración aeromarítima para la protección de nuestro mar territorial. Estamos en pañales, en lugar de ir adelantando, hemos retrocedido. Creo que estamos en una situación bastante difícil desde el punto de vista operativo, económicamente complicados, de tal manera que los comandantes deberán señalar con absoluta certeza las prioridades y hacer notar lo importante que es tomar decisiones en beneficio de que tengamos unas Fuerzas Armadas profesionales, operativas y que tengan la confianza de todos los ecuatorianos. Osvaldo, y usted mencionó algo importante también, el tema de los radares. Los radares, entiendo que eso, parte de eso tiene la Fuerza Aérea, otra parte tiene la Dirección de Aviación Civil. Pero yo recuerdo hubo un hueco en algún momento porque no estaban calibrados, hubo algún problema. ¿Cómo está ahora? De lo que usted conoce, ¿qué pasó con eso? Conozco que se superó el problema grave de también haber tomado una decisión, a mi modo de ver equivocada, de encontrar radares chinos que por el precio terminaban siendo más económicos que los radares, que los ingleses, que han sido los mejores del mundo, y toda la tecnología occidental, en donde Francia, Italia, España y los Estados Unidos están a la misma altura. Creo que esos radares chinos no tenían la facilidad para integrar un sistema de vigilancia y alerta temprana. El sistema de vigilancia y alerta temprana es integrar equipos distintos de vigilancia, de comunicación, de informática, que permitan mirar, comunicar y alertar a los sistemas de interceptación para que salgan a hacer la protección. Es decir, es una red completa de vigilancia y alerta temprana.
eso demanda que los componentes de cada uno de los sistemas permitan integrarse unos a otros. Tomando el ejemplo más simple, si los radares que hoy tiene el sistema de defensa militar son radares de fabricación española, deben tener todas las facilidades para integrarse a los radares de vigilancia que tiene el sistema de la Dirección de Aviación Civil y cubrir entre los dos sistemas todo el espacio aéreo nacional. De tal manera que también, con mucha pena, debo aceptar que creo que fue una equivocación el haber escogido los radares chinos. La verdad es que nunca funcionaron, pero perdimos tiempo. Y al perder tiempo, permitimos que todas estas amenazas que hoy son una realidad hayan crecido y se hayan desarrollado porque sabían que no teníamos la capacidad de vigilancia adecuada para las circunstancias que hoy vive el país. Osvaldo, ya me hicieron señas, nos quedamos ya cortos de tiempo, que ves, ya pasó rapidísimo la media hora y me quedé con algunos temas pendientes, como siempre ocurre con Osvaldo cuando está aquí, porque son temas interesantísimos. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haber aceptado la invitación. Le comprometo, como siempre, para hablar de los temas que quedaron pendientes. Siempre es interesante, todos la gente que estamos inmersos en la aviación conocemos algo de lo que tiene que ver con la aviación civil, pero la aviación militar para mí especialmente todavía es un cuarto oscuro por ahí que cada que converso con Osvaldo se va aclarando un poquito más. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haber aceptado la invitación. Gracias, Marco, por su invitación. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cielosavia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.